Entonces, para que tengan en cuenta, porque si quieren comparar, sí, están acá, aquí están, ¿cierto? Las cosas que están asumidas. Segundo también de engranajes rectos, ¿sí? Acá, por ejemplo, igual, caso este caso, pero entonces me piden que lo trabaje con con este tipo de material, bronce perforado para engranajes. Y les doy la referencia de donde se ha sacado las propiedades de ese material, de ese bronce SAE65, para tener la misma medición, ¿cierto? Las mismas propiedades y pues, que puedan comparar la respuesta, ¿cierto? Bueno, acá el segundo, ese tercero. Igual, también estos materiales también sacados ¿de qué? Del libro de Fires, ¿sí? Y acá, por ejemplo, acá esta para que la vean, o bueno, los que no la han visto, ayer me escribieron varios pidiendo, tal vez no sé, tal vez no lo han visto cuando lo había colocado ya, o los estaba colocando, de hecho cuando alguien me escribió los estaba subiendo en ese preciso instante. Acá, acá la coloqué, ¿cierto? Acá coloqué la respuesta, pero quiero es que lleguen a esa, que lleguen a la igualdad, ¿cierto? Para llegar a esa conclusión, ¿sí? Esa es el B, o sea, acá ya está la explicación, pero falta que ustedes lleguen a esa conclusión por medio de una comparación de fuerzas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí también que en este cuarto, quinto, también para rectos, sí, igual con el peso extraño acá. Igual también qué material es, y pues los materiales también sale en el libro de Fires. Ya que está acá son helicoidales, pero es una espina de pescado, ¿sí? Recuerden que hablamos de cuando yo tengo con engranaje de espina de pescado, uso las mismas ecuaciones, ¿sí? Que uso para helicoidales, ¿de acuerdo? Acá, en este caso acá, les doy una indicación, ¿sí? Acá en este caso les sugiero que deben iterar el paso diametral, ¿sí? Y pues usar las mismas ecuaciones que se usan para helicoidales, ¿de acuerdo? Estos son helicoidales cruzados, porque dice que los ejes están en ángulo recto, no son paralelos, son cruzados. Ahí eso simplemente calcula la distancia entre centros, ¿sí? Ahí tienen que hacer un truquito con las ecuaciones para adaptarlas, ¿de acuerdo? Pero sé que lo pueden hacer. Y acá hay otro helicoidales, ¿de acuerdo? Entonces son, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Creo que cuando tienen para que se entretengan, ¿de acuerdo? Profe, el parcial al fin solo va a ser de engranajes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, solo engranajes. Lo otro ya No van a básicamente. haber cables ni correos, nada de eso. No, porque es que nos quedaría demasiado largo y no. Yo me desquito con el último, mejor. Profe, ¿y será el lunes en horario de clase? Sí, señor. Sí, señor. En hora de clase. Ya como está programado. ¿Listo? Profe, Dime. es que tengo una pregunta con respecto a un ejercicio que hicimos de engranajes rectos. No sé si Marzano la puede responder. Pues vamos a ver si se puede. Dime. Pues digamos, si usted puede poner las diapositivas, es un ejercicio que está desarrollado ahí en las ¿De cuál? diapositivas. ¿De rectos o de helicoidales? De rectos. De rectos. ¿Este? Sí, ese. Ese es uno que está editado, sí. Es una pregunta con respecto a la siguiente página.
a la 26. En la 26, pues su merced nos había dicho que para hallar el número de dientes era el diámetro primitivo sobre el módulo, ¿cierto? Pero ayer, pues yo lo estaba calculando y me quedó fue una duda. Dime. ¿El diámetro uno lo maneja en milímetros o en metros? No, acá está calculado en centímetros, por esa razón de 10. El módulo Pero se expresa en milímetros siempre. el módulo en milímetros, o sea que el diámetro debe estar en milímetros también. Sí, señor. Por eso Ah, multiplico, perdón, por eso esa multiplicación acá. Acá esto debe ser, acá debe haber un igual. no había visto eso. Y otra pregunta, profe. Esto en la 27, en la siguiente página. Acá el CN, lo que no entiendo El es por CN, SN. qué Ajá. SN, sí, la dureza la divide en 4. Tacho, porque esos son relaciones. Déjame cambiar esto acá para. Esto no me gusta, no me gusta hacer esto, que son ellos digitados, esos textos, y pues si hay algún error se propaga, ¿cierto? Le digo, porque claro, o sea, mira, acá me dicen que este material, ¿cierto? Que escogí, un 1040, ¿sí? Escogimos y buscamos y tiene una dureza superficial de 250 Brinell, ¿cierto? Entonces acá yo tengo, si yo quiero calcular el SN, o sea, la resistencia a la fatiga de un material, puedo multiplicar por 250 Brinell y obtengo la resistencia en PSI, ¿cierto? Es por eso. Claro, allá coge la multiplico por 250 y divido entre 1000, o sea, divido entre 4 y le obtengo en KSI, no es más. ¿Sí la ves? O sea, cuando yo tengo la dureza Brinell, la divido Tacho, entre tacho, 4. tacho. Esto es para aceros, ¿no? Para bronces y fundiciones es diferente, ¿cierto? Bueno, esto acá esto acá es minúscula también. Tacho, pues, no te entiendo. Tacho. Ya sé, bueno, voy a copiar esto para acá, ¿cierto? Y me lo llevo para allá. Voy a guardar eso para que me los calcule, acá, ¿cierto? Listo. Tengo esto está acá, ¿cierto? Esto no me interesa, ¿cierto? Porque estoy trabajando en eh, listo, entonces tengo esas dos, ¿cierto? Ok. Un 1040 es un acero, ¿cierto? Entonces esto no me interesa, ¿cierto? Entonces me queda, hombre, me queda esta relación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ¿yo qué hago acá? Ahora sí voy a rayar acá. Yo tengo y me dice la dureza Brinell de ese material es 250, ¿cierto? Entonces acá tenía, de acá del problema, había llegado que necesitaba tener, pero del K sub G, si no estoy mal, ¿sí? Necesito calcular, tener una dureza Brinell de, ¿dónde está? Sí, acá, del K sub G, necesito tener una dureza Brinell combinada de 610, ¿cierto? Entonces, por eso saco acá, tengo 610 menos 250, que es la que viene el material base, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí lo que estoy diciendo es, voy a dejar la rueda, ¿cierto? El grande, lo voy a dejar con 250 Brinell, ¿cierto? Ese no lo voy a tratar. Y solamente voy a tratar el piñón, ¿cierto? Entonces, la dureza del piñón sería esta, ¿no? 610 menos la base, porque acuérdense que tengo que tener una combinada de 250. Del piñón y de la rueda, pero rueda estamos usando RSI. Aquí.
tiene que ser de 610, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Tengo acá para calcular el SN, digo, va a ser entonces la dureza del piñón, que es el crítico, ¿cierto? Tengo 250 Brinell por 250 sobre 1000, ¿sí? Y eso me da, eso es lo que me da, eso me debe dar esos 62.5 en KSI, ¿cierto? Pero aquí ya tengo abierto esto. Da 0,25 No jodas, ¿en serio? sobre 1000, ¿cierto? Sí. 250 sobre 1000 da 0,25. No, 250 por 250. Ah, 62.5. Ahí está, 62.5, ¿sí? ¿Qué es lo que está acá? 62.5 KSI. Ah, perdón, es que aquí sí estaba trabajándolo en kilogramos fuerza. No me había fijado, no me acordaba. Entonces, ¿cuánto fue? Hagámoslo, es que hagamos la conversión. ¿Sí? ¿Esto de dónde sale? O sea, sí, ese era, perdón, antes de continuar, ese es el, acá una vuelta, acá hay una vuelta, no me fijé, acá volví a ir a dar la misma vuelta que no debía haber dado. Acá debe haber calculado directamente en kilogramos fuerza. Pero perdón, ¿esa es la duda que tienes? Creo la duda creo que es esta. sí, o sea, Sí, porque es que o sea, no, no entendía por qué el con esto factor me de dan conversión. con esto me dan PSI, ¿cierto? Y pues acá estoy trabajando en KSI. Espérate, déjame, hagámoslo acá. De nuevo, di la misma vuelta. Acá debería multiplicar por esto, ¿cierto? Por 17.5 para obtenerlo en kilogramos fuerza, ¿cierto? Hagámoslo también. Tiene que ser igual. Entonces acá tendría igual 250 por 17.5. Eso me va a dar en 43.75, sí, está aproximadamente, ¿sí? 4.375, sí, está más o menos aproximadamente, ¿cierto? Que es el mismo factor de conversión. Debí haberlo hecho directamente, no sé por qué. Ahora voy a cambiarle. Sí, sí, ves, acá debí haber usado más bien este, no sé por qué. Yo trabajando en sistema métrico. Acá estoy dando una vuelta extra. ¿Sí? ¿Ese Sí, es? perfecto, sí entendí, pero acá Listo. digamos, si lo quiero pasar a PSI son la dureza sobre 1000 por No, a la PS, primera dureza, ¿o cómo si es? estás en PS, simplemente multiplica simplemente dureza Brinell por 250, no más. ¿Sí? Aclaremos esto, ¿cierto? Y ahorita que les explico de dónde, o bueno, más bien al revés. Miremos por de dónde sale eso, ¿sí? Que de pronto no les quedó suficientemente claro. ¿Dónde está? ¿Sí? Ah, ya me encontré esa tablita. Porque es que, ¿qué sucede? Hacer ensayos, yo cómo saco propiedades mecánicas, cómo saco, por ejemplo, un esfuerzo de fluencia, cómo lo extraigo. Ah, perdón. Por si no me escuchan. ¿Cómo se obtiene un SY? Tú tienes un material, necesitas caracterizarlo. ¿Cómo tienes el SY? ¿Cierto? Un ensayo de tracción. ¿Sí? Tú coges una probetica,
y la montas a una máquina universal y sacas una curva esfuerzo de formación, ¿cierto? Y listo. Ah, listo. Este es mi SY, ¿cierto? Listo. Bueno, ¿cómo sacas? Ahora, ¿cómo tienes un SN? Ese ensayo toma más tiempo, ¿cierto? Ahí tengo que coger y empezar bueno, ahora, cuando vimos esto, hablábamos que eso se hace una probeta rotativa, ¿cierto? Sí, exactamente, un ensayo de flexión en 4 puntos, se llama este, ¿cierto? Ese es digamos, el esquemático, ¿no? El fundamento. Tengo acá una probeta sometida acá, y acá tengo sometida a cargas iguales, ¿cierto? Entonces, si yo acá mis diagramitas, acá tengo cortante, cortante, ¿sí? Y acá de momento me queda así, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta zona me queda tiene un esfuerzo normal puro, ¿cierto? Entonces digo que el esfuerzo I vale P por L sobre P por L por C sobre I, ¿cierto? En el que esto es P y esta distancia que está acá es L, ¿cierto? Listo. El problema, eso ya no se hace así. ¿Por qué? Porque pues tiene desventajas, ¿cierto? Eso ahora se hace en una máquina axial, ¿cierto? Con una probeta así similar a esta, pero es el mismo caso porque es mucho más rápido, ¿sí? Y yo puedo controlar muchas más cosas, ¿cierto? Claro, es un ensayo mucho más costoso porque yo requiero una máquina servohidráulica que no son baratas, ¿cierto? Yo pongo una máquina rotativa porque lo más caro es el motor, ¿sí? Entonces es muy barato, ¿cierto? Bueno, pero ese es el esquemático, ¿cierto? Igual, para eso entonces yo tengo que hacer un ensayo de fatiga, ¿cierto? Entonces si cojo acá y empiezo a hacer estos ensayos, voy a hacer un ensayo de fatiga, ¿cierto? Esos ensayos no son cortos, no son, y toman mucho tiempo, ¿cierto? Eso tengo que empezar acá y hacer acá una curva esfuerzo contra número de ciclos, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a variar, de acá tengo que empezar a variar la fuerza P, ¿cierto? ¿Para qué? Porque el esfuerzo proporciona la fuerza P. Y entonces empezar acá a hacer punticos, ¿cierto? Para un P determinado, tengo un esfuerzo determinado y eso me va a fallar el número de ciclos, ¿cierto? Cambio la fuerza P, ¿cierto? Y hasta que me falle, ¿cierto? Y acá voy a tener una curva de esta forma, ¿cierto? Así. Igual, a eso hay que dar un tratamiento estadístico a esto, porque la fatiga es algo es un fenómeno que es netamente estadístico, ¿sí? Porque es por las irregularidades del material, bueno, una serie de cosas de las que ya hablamos. Entonces, hacer este ensayo es complicado, ¿cierto? Si yo tengo algo tan complejo como por ejemplo un diente de un engranaje o una leva, ¿sí? Que también son cosas que tienen esfuerzos superficiales, yo les decía, ¿yo qué hago? Yo tengo el material, ¿cierto? El material en bulto tiene un SN, ¿cierto? Acá. Y eso, yo lo tengo, ¿cierto? Porque eso no es, esos son metales y eso está muy bien caracterizado. Yo me voy a tablas y lo obtengo, ¿cierto? Bueno, pero cuando yo cojo acá y hago, por ejemplo, un tratamiento térmico a esto, a una superficie muy pequeña, ¿cierto? Cuando hablamos, cojo acá y, por ejemplo, le hago un cementado o un endurecimiento superficial por inducción, ¿cierto? Una inyección de iones de nitrógeno, boro, bueno, esa cantidad de cosas que están ahí, ¿cierto? Para modificar la superficie, yo cómo establezco ese esfuerzo por fatiga, ¿cierto? O sea, entonces acá, al haber modificado esa superficie que está modificada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le establezco el SN? ¿Cierto? Aquí es cuando entra, por ejemplo, la facilidad de los ensayos de dureza, ¿sí? ¿Por qué? Porque con un ensayo de dureza yo puedo tener una probeta muy pequeña, ¿cierto? Comparada, por ejemplo, con una probeta de estas, ¿cierto? Una probeta de dureza es una probeta muy pequeña, es un disco, por ejemplo, para hacer dureza Brinell, que es un disco grande, hagan de cuenta, eso es del tamaño de medio mouse, ¿sí? Debe tener más o menos unos 6 centímetros de diámetro, algo pequeño, ¿cierto?
Y yo empiezo acá a coger acá, y, y el Brinley, eh, requiere muestra grande. Si yo hago un ensayo más pequeño, un ensayo diferente, voy a requerir una muestra mucho más pequeña, ¿cierto? Por ejemplo, microbickers o cosas así. Puedo tener muestras del tamaño de una moneda de 50 pesos, ¿sí? Entonces, se me facilita mucho porque no requiero de tanto volumen de material, que en estos casos puede ser complicado. Y entonces empiezo a hacer acá ensayos de dureza, ¿cierto? Y mido la indentación, mido el tamaño acá del marco, y a partir de esto es proporcional al ensayo de dureza, ¿sí? Ahora, yo no sé, pregunta, ¿ustedes ya hicieron ese ensayo de dureza? Creo que para este curso, creo que para este curso ya es requerido el curso de laboratorio de materiales, si no estoy mal. Creo. Sí, creo que en laboratorio de materiales uno hace esos ensayos. Sí, no sé ahora en el de metalografía. Ese sí, ok. Ahora, yo no sé si pues ahora en pandemia, no sé si habrán tenido el chance de hacer eso. No sé no sé cómo lo estarán tratando. Sí, claro, sí, Virtual, solo virtual. virtuales, sí. No sé no sé qué tanto virtualmente se pueda cubrir ese concepto, ¿sí? Profe, no sé qué tan cierto sea, el 2 de febrero salió un comunicado de ahí de la universidad que decía que los laboratorios iban a estar abiertos a partir del 15, pues, con Manu, medidas con medidas de bioseguridad y todo eso. yo no he oído nada. Yo he estado entrando a laboratorios, pero yo sé que hemos gestionado acceso a laboratorios para los que están estudiantes de proyecto de grado. Pues incluso el año pasado un proyecto de grado no se les pudo gestionar el acceso, y yo que tenía eso, a mí me tocó hacer los ensayos a ellos para que se pudieran graduar. Pero eso es todo lo que sé. Incluso para este año nos tocó renovar todo, y yo estoy precisamente en esas porque tengo una cantidad de ensayos que hacer ahí en el laboratorio de abajo, donde está la máquina universal. Y estoy varado. No he podido volver a la universidad desde mediados de diciembre. Entonces no sé lo de acceso a laboratorios. He oído que supuestamente iban a abrir algunos laboratorios y que los iban a abrir en diferentes grupos, ¿sí? O sea, grupos más pequeños. O sea, por ejemplo, si tengo un laboratorio con un curso de 30 personas, entonces tendría que planear 3 ensayos con grupos de 10 por la cuestión del aforo máximo, ¿cierto? Pero no he oído nada en fijo, no he visto nada en fijo. Sería magnífico, pero no sé cómo se irá a manejar eso, no sé cómo se irá a manejar, por ejemplo, que tengan que venir, por ejemplo, los que están fuera de la ciudad, que tengan que venir para un laboratorio una semana y luego tengan que volver, no sé, eso son muchas cosas que hay que mirar, porque eso no sería no es tan corte y pegue, ¿no? No es tan directo, ¿sí? Bueno, volviendo al cuento, entonces, quiero explicar esta parte acá de la dureza, dedicarle un poquito de tiempo, porque como le digo, no sé si los que vieron el curso de forma virtual, no sé si entiendan el ensayo. Sí, pues es una falencia que, pues, ¿por qué? Por cuestiones de la coyunturales se puede presentar, ¿cierto? Yo sé que hay algunas páginas que he visto en las que hay ensayos de laboratorios virtuales. Algunas valen la pena, otras son así medio macarrado, como se dice en portugués, medio chimbas, ¿sí? Pero bueno, eso no fue verlo. Entonces, ¿esto a qué va? De nuevo, ¿para qué? Para recapitular, que nos extendimos mucho. Yo tengo propiedades mecánicas por medio de ensayo, ¿cierto?
SN o SY o modo de elasticidad, ¿cierto? Listo. Cuando yo no tengo disponibilidad, ¿cierto?, de hacer ensayos mecánicos a algo tan pequeño o algo tan como, por ejemplo, esto, yo recurro a dureza Brinell, ¿cierto? Entonces, para eso existen tablas de conversión, ¿cierto? Por ejemplo, está acá, figura F4, esta no es la única, existen muchas tablas de conversión, ¿cierto? En el que, observan, yo tengo diferentes escalas. Acá tengo dureza Rockwell C, que es otro tipo de escala muy usada en metales, ¿cierto? Para metales duros. Para Rockwell C hay diferentes escalas, A, B, C, D hasta F, depende del tipo de material. La C se usa en metales, ¿cierto? Por ejemplo, mira, habla por ejemplo de una dureza Rockwell C de 50, es un número bastante grande, porque miren, por ejemplo, que tú vas a tener durezas ¿de qué? De regencia a la tracción de ¿cuánto? Mira, acá tengo la escala interna en KSI y la escala externa en kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, estos son, le quitan un cero y me quedan megapascales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo una dureza Rockwell C de 60, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy mal contado, estoy llegando a aproximadamente, ¿cuánto? 14, 20, ¿hace cuánto? 14, 21, o sea, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos. Eso es más o menos 1000. O sea que aquí voy a tener 22.000. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? De 2000 megapascales, o sea, 2 gigapascales. Es algo extremadamente elevado, ¿cierto? Solamente con aceros 4340, endurecidos cementados, probablemente la única forma que yo puedo llegar a esos valores de resistencia, ¿sí? Son valores extremadamente elevados, ¿sí? Entonces, bueno, es una forma de hacerlo, ¿cierto? Si no, pues yo acá a la derecha tengo mi escala Brinell, que es la que estamos utilizando acá, ¿sí? Y pues observen, si yo tengo también durezas de 600 Brinell, voy a tener durezas, resistencias de aproximadamente 2100 megapascales, ¿no? Que son valores también, digo, valores extremadamente altos, los que yo no puedo conseguir con facilidad, ¿cierto? No cualquier material está en capacidad de entregar esas durezas, ¿sí? Entonces, bueno, acá está otra escala, dureza short, esa, la verdad, yo la he visto acá, pero jamás la he visto jamás la he utilizado, jamás, ni siquiera conozco una máquina de esas en vivo, ¿cierto? Existe otra que es la dureza Vickers, ¿sí? Como digo, esto se hace por la facilidad de hacer un ensayo de dureza, ¿sí? Comparado con un ensayo de tracción o un ensayo de fatiga, ¿de acuerdo? Entonces, estas conversiones salen de ahí, ¿sí? Esas conversiones que tenemos acá, perdón, ¿sí? Como estas, salen de ahí, de esas tablas. Gente que se puso y hacer esas conversiones, ¿cierto? Hacía los dos ensayos y encuentra la correlación. Hace el ensayo de tracción, hace ensayo de dureza y grafica, hasta que llegaron a una gráfica como esta, ¿cierto? ¿Entendido? Yo no recuerdo quién fue. Carlos fue que me preguntó de dónde salía eso inicialmente. Sí, profe. Listo. Sí. Listo. Entonces, esos parámetros salen de tablas como esta, ¿cierto? Profe, ¿y los módulos de elasticidad que aparecen en esa solución, su merced lo saca de este libro? Que es Los módulos 2.6 por 10 a la 9. de elasticidad es algo fijo. O sea, eso no me va a cambiar. El módulo de elasticidad. No, pero su merced Por lo eso, o saca sea, del libro de Fires. sí, es el libro que me estoy guiando. Pero, o sea, pero eso no va a cambiar. El módulo de elasticidad es algo fijo. Tienes módulo de elasticidad para el acero, son 2.1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o tienes uno que son 200 gigapascales, o 29
por 10 a la 6 PSI, ¿sí? Eso no te va a variar, ¿sí? Eso es acero, acero al carbono, como se dice, acero simple, acero sin alear. Incluso en aceros, por ejemplo, aceros aleados, por ejemplo, tiene un acero, un 40, 4140, 4340, esto cambia muy, muy poco y se asume que es igual. Cambia un poco de pronto en fundiciones ferrosas, ahí sí te va a cambiar un poquito, 190 megapascales. De pronto en inoxidales también te cambia un poquito, ¿sí? Pero eso no te va a cambiar, ¿sí? Y esto acá cambia, este 2.1 cambia, porque es que, porque es el, el factor de gravedad, si no se ha multiplicado por 10. ¿Sí? Para par de kilogramos fuerza Newton. ¿De acuerdo? Pero esto no te debe cambiar. Eso sí puedes sacarlo de cualquier parte. Sí, señor. ¿Listo? Igual para esto acá, esto lo usarías acá en esta ecuación, ¿cierto? Acá. Pero, pues estos valores los puedes sacar de esa forma, pero acá en muchos casos ya están tabulados. ¿Sí? Acá están en unidades métricas, ¿sí? Con error en centímetros y valores de C ya en kilogramos por centímetro cuadrado, y aquí en sistema inglés. ¿De acuerdo? Pero sí, tú podrías calcularlo. ¿De acuerdo? Porque es que no es muy común, como te digo, no es muy común. Bueno, en algunos casos sí se usan, ¿no? Por ejemplo, utilizar materiales que no están listados acá. Por ejemplo, bronces, ¿sí? Que se usan en los casos. Pero esos casos acá se usan para... Generalmente esos materiales no son tabulados acá, es porque no se usan para servicio continuo, se usan para servicio intermitente, y en servicio intermitente no hay necesidad de utilizar ese factor, ¿sí? De lo contrario, pues algunos están acá, ¿cierto? Bueno, esto ya es para desgaste, ¿no? Aceros y aceros, y acá ya hay algunas otras combinaciones, aceros con fundiciones, aceros con bronces, por ejemplo, ¿cierto? Acá. Pero eso es para desgaste, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ¿Capish? señor. Listo. Bueno, más preguntas, inquietudes. ¿Bien? Listo. Entonces, bueno, ahí tienen para que se entretengan un ratico con eso. Bueno, miremos este. Este ya estaba, creo que estaba, creo que, no sé si lo subió o no lo subió, ya está subido. No recuerdo cuándo lo digité. Acá. Alguien, no creo, no sé, no, yo creo porque yo esto lo subí el miércoles. A mí se me ha pasado subirlo. ¿Alguien intentó hacerlo? De a uno. Ok. Pegué una leída. Pegué una leída y... ¿A qué se le ocurre?
Hasta, ¿no? Eso es menor o igual, ¿no? Listo, sí. Ok. Tienes la reducción, entonces pues, ¿qué? Sí, señor. Ajá. La relación de reducción, ¿cierto? Aquí creo que te saltaste, te saltaste algo. Profe, ahí también ya se puede hallar la fuerza transmitida. No. Pregunta, ¿tú puedes sacar el diámetro primitivo? Esas son cosas que quiero que identifiquen desde que se pongan a tirar lápiz como locos. Necesitaría el módulo, ¿no? ¿Cómo? El diámetro no es el número de dientes sobre el módulo. Necesitaría El módulo o el paso, o el paso primitivo, el paso diametral, ¿cierto? Una de las dos. ¿Cómo calculo el paso diametral? ¿No? ¿Qué hacemos con el paso diametral? Sí, es el inverso del módulo, ¿cierto? O el módulo, listo, el módulo. Bueno, quiero que vean eso. ¿Cómo es? ¿Cómo me dices? ¿Módulo? Vámonos acá. Ah, no, pero acá no está. Listo, no hay problema. Se le tiene. Módulo es paso es diámetro. ¿Cómo fue? Aquí está, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Módulo es diámetro primitivo sobre el número de dientes. Exacto. O si quieren acá, pues yo lo tengo solucionados en unidades inglesas. No quiero hacerlo nuevo porque es cansón hacerlo en unidades métricas. ¿Sí? Listo. Ah, bueno, solo... No, no necesariamente. Entonces, con esto, pues la experiencia mía con esto es con unidades inglesas y no, aquí, o sea, en casos como estos, es porque la experiencia mía con esto, con engranajes es en unidades inglesas, entonces es más por eso, ¿sí? Es como más acostumbrados a unidades.
yo sé que, yo sé que eso tengo que mudarlo y tengo que pasarlo a unidades incluso al sistema internacional, ¿cierto? Por ejemplo, las cosas de dimensionamiento, también puse todo en milímetros en unidades del sistema internacional. Pero esta parte acá es un poquitico más compleja, ¿sí? Bueno, listo, entonces acá. Pero eso es irrelevante, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo calcula ese procedimiento primitivo? El módulo, paso diametral. Nos va a tocar eso precisamente. Pero en un momento. Ok, perdón. Listo. Ok, entonces, exactamente, aquí nos toca, tenemos que precisamente suponer un diámetro, ¿cierto? Un módulo, ¿cierto? Pero entonces, al hacer eso, al hacer eso, todo nos va a quedar en términos del paso diametral o del módulo, ¿cierto? Dime. No, no, sí, sí, sí. No, no conozco. No conozco. No conozco una recomendación para eso. Bueno, esto acá, pero esto lo tomo como texto. Pero que no me lo deja pegar como... ya sé por qué. A ver si me deja pegarlo aquí como texto para... Listo, para que no ocupe tanto espacio. Listo. Ok. Bueno, tomo este, sí, como comenzamos acá. Definimos variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, teta vale 20 grados, ¿cierto? 20 por pi sobre 180. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos ahí? Número de dientes, ZP 21, ¿cierto? ¿Qué más? M igual a 2.75. Opa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A llamarlo así, MW. 2.75. Ok. Si tengo el teclado numérico está apagado. MW igual a 2.75. ¿Listo? Bueno. La velocidad, ¿cierto? Los estamos llamando, pero esa la llamamos ¿cómo? Tenemos phi, 15 grados. También. ¿Dónde está phi acá? ¿Dónde está phi? Phi igual 15 por 3.1415 sobre 180. La velocidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamamos velocidad? ¿N? ¿En RPM?
que llamamos NP, ¿sí? 1750, ¿cierto? Velocidad de giro del piñón, velocidad angular del piñón. ¿Ok? Esos son datos que tengo ahí, ¿cierto? Entonces ahora calculemos... listo. Eso, ok, ZG sería igual a ¿qué? A ZP por MW, ¿cierto? Eso me hizo, bueno. Bueno, aquí tengo que, aquí ¿qué hago? Aquí haría esto. Hacia arriba, creo que hacia arriba de quedarme más, hagamos la conversión. 58 sobre ZP. Hombre. 27. Sí, claro. O tendría la otra sería 57 sobre ZP. 271. Me estaría, yo exactamente con 58 dientes. Igual nos queda una relación, un número irreal, ¿cierto? Entonces quedamos acá ZG como 58. ¿Listo? Profe, pero digamos... Se me apaga, es que se me apaga el... Dime. Digamos, en los rectos hablábamos algo de la relación de... Bueno, para que no se chocaran. Sí, pues yo puedo volverlo a definir. Perdón, ¿qué me decías, Carlos? El profe le digo bien cómo es. Bueno, pero igual no creo que voy a necesitar ZG acá. No creo que lo necesite igual. Bueno, hagámoslo acá, ZG corregido igual 58. Profe, ¿acá también se cumple lo de diente de compensación? ¿O solo en los rectos? Es recomendable. Es recomendable. Bueno, igual acá no vamos a necesitar el número de dientes de la rueda del ZG. Listo. Entonces ahora necesitamos calcular, por ejemplo, la velocidad media, ¿cierto? Velocidad media sería que pi por, pero acá tenemos un problema, no definimos, bueno, hagamos la KZP por NP sobre 12, ¿cierto? Acá aún no he definido ZP. Entonces, acá todo nos va a quedar en función. Acá también voy a definir que DP, el tamaño primitivo, va a ser ¿qué? Número de dientes sobre P sub D, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces acá, ¿qué más hacemos? Hay que, si esta velocidad, si esta me la evalúa. No me la evalúa todavía. Bueno, vamos a dejarla acá montadas. Ahí estoy montando eso, ¿cierto? Listo. Calculemos la fuerza transmitida. La fuerza transmitida en este caso va a ser 33.000 por potencia no definí. HP sobre BN, ¿cierto? Profe, qué pena, yo estaba viendo los anteriores ejercicios y eso. ¿Esos 33.000 es un valor definido ya ahí en la fórmula? Esos son factores de conversión. Yo les recomiendo que cojan y se hagan un resumencito de todas las ecuaciones y especifiquen. En este caso, ¿qué es F? Algo así. En este caso, por ejemplo, me dicen que acá tengo, me dice potencia
vale Ft por Bm. Bueno, potencia siempre es que es fuerza por velocidad o potencia es torque por velocidad angular, ¿cierto? Si tú tienes acá, por ejemplo, fuerza en newton y velocidad en metros por segundo, eso te dan ¿qué? En vatios, ¿cierto? Y si tienes acá, bueno, acá no es en directo, ¿no? Acá por eso te dan los factores de conversión en el sistema, bueno, acá igual, perdón. En el sistema inglés internacional, torque tienes en newton metro y eso lo tienes en radianes sobre segundo. Eso te va a dar también en vatios, ¿cierto? Cuando no tienes todo esto, ¿cierto? Tienes fuerzas en libras, potencias en caballos, velocidades en pies por segundo. Ahí es cuando aparecen todas las conversiones, ¿cierto? Esos factores de conversión. ¿Sí? Entonces, pues les recomiendo que saquen esa tablita, por ejemplo, esta que está ahí. Potencia es igual a fuerza por velocidad sobre 33.000. En el que, para que eso se cumpla, potencia está en caballos, fuerza está en libras y velocidad está en pies por minuto, foot por minuto. Para eso, acá van a encontrar también una cantidad de ecuaciones con diferentes valores, con diferentes unidades. Háganse esa tablita, ¿sí? Y la tienen a la mano, porque yo sé que eso puede ser confuso, ¿sí? Aquí quiero que recuerden, cualquier cosa siempre sale de acá, siempre sale de ahí, ¿cierto? Como no manejamos, la potencia generalmente no se maneja en vatios, entonces de ahí salen los factores de conversión, ¿cierto? Potencia generalmente se maneja aquí en caballos, ¿sí? Entonces hagan esa tablita que les va a simplificar mucho la vida. ¿Listo? ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Bueno. A ver, ¿qué más? Tengo la prueba transmitida. Usemos ahora acá el espesor, ¿cierto? Me dicen que el espesor debe ser menor que 2 veces el diámetro normativo, ¿cierto? Entonces acá definamos que el espesor sea igual a 2 por ZP sobre PD, ¿cierto? Que sería el diámetro normativo, ¿cierto? Bueno, ya está definido el diámetro normativo. ¿Listo? Observen que ahí todo nos está quedando en términos del paso diametral, ¿de acuerdo? Bueno. Listo, tengo definido acá. Ahora, para que se haga todo esto, porque yo necesito calcular la fuerza dinámica, ¿cierto? Voy a traerme la ecuación, creo que ya la tengo acá definida, la tengo digitada, no puedo agitar de nuevo, de fuerza dinámica. Ay, no, aquí no está digitada. No. Bueno. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Bueno, digitémosla entonces de nuevo. ¿Cierto? Te voy a tener aquí que la fuerza dinámica va a ser igual a Ft más punto... Uy, esto está en libras, sí, señor. En punto 0,5 por V sub M por Ft más C por B por coseno de phi. Phi. ¿Dónde está phi? Acá. Phi cuadrado por... hombre, no. Sí, el peso trabaja doble. Por coseno de chancle.
por coseno de phi. Bueno. Esta herramienta a veces es... A mí no me gusta eso, pero a veces me parece caprichosa. Sobre 0.05 por BM más raíz de FP más C por B por coseno de phi. ¿Listo? Creo que sí. Ah, la última no, señor. Gracias, gracias, sí. La última no, señor. Gracias. Y al cuadrado, coseno cuadrado. Gracias también, sí, señor. Es el mismo phi, sí, señor. Sí, porque ya solamente me quedan rojos las pruebas transmitidas, porque todos son términos de paso diametral. Voy a guardar acaso, por si acaso, como es el dicho. Es triste amar y ser amado, pero es más triste que se me cierre Matcat sin haber guardado. Perdón. Listo. Bueno, está bien digitada, ¿cierto? Revisemos. Creo que sí. ¿Listo? Bueno, entonces acá nos quedan, por ejemplo, cosas como C. Ah, tacho, aquí C, este C es una palabra reservada, es una palabra reservada, porque mire que no la ha definido y ya me la está tomando. Sé la velocidad de la luz o grado, no recuerdo. Entonces, cambiemos este para C, ¿cierto? Y observemos qué C voy a tomar. Recuerden que C es que C viene dado por, perdón, este está acá. Se viene dado por el error en la fabricación. ¿De acuerdo? Sí, acá, ¿dónde está? La fuerza dinámica, ¿cierto? Vale. Se viene de acá, ¿cierto? Entonces C me depende de acá. Tengo un ángulo de presión de 20, entonces C vale 0.111E, ¿cierto? Es el error inducido por fabricación, ¿cierto? Estoy trabajando en unidades métricas, pero en inglesas. Entonces, me vengo para acá, ¿cierto? Y acá tengo ángulo de presión de 20 grados. ¿Qué material tengo ahí? Los dos son aceros, ¿cierto? No me dicen. No me dicen qué material es, ¿cierto? Ángulo de hélice, primer peso de tarjeta, no utilicen dientes endurecidos, no me dice. Entonces, por simplicidad acá, voy a comenzar con aceros, ¿cierto? Voy a comenzar con Profe, aceros. en este caso creo que ya hemos hecho un ejercicio así en engranajes rectos que no le habían dado el material y usted había creo que asumido uno ahí porque tenía buen precio, porque era maleable, porque se podía tratar bien, pues. ¿Lo podemos asumir nosotros o...? Sí, claro. Esa parte de selección de materiales es, yo sé que puede ser un poquito difícil de entender al principio cuando uno no tiene, pues no sabe, no conoce cómo funcionan las cosas. Y pues en eso sí les los tranquilizo. Esas decisiones, cuando usted tenga que tomar esas decisiones y cuando ustedes estén comenzando y tengan que tomar esta clase de decisiones, muy seguramente van a tener alguien al lado o alguien que les va a dar recomendaciones sobre eso. ¿Sí? Entonces, tranquilos. Con criterios que pueden ser muchas veces válidos, con criterios que pueda que no sean válidos, ¿cierto? Pero muchas veces van a tener alguien ahí con alguien que lo respalde en eso, sea de la organización interna o sea, por ejemplo, un vendedor, un proveedor, ¿de acuerdo? Entonces acá en este caso,
Observen, acá escojo acero porque es el material que me dice, bueno, aceros son están como disponibles con mucha facilidad y son totales térmicamente, también con mucha más facilidad que, por ejemplo, una fundición, ¿cierto? Bueno, miremos otra cosa. Yo asumo este C igual a una milésima de pulgada, ese C, ¿cierto? De 1660, ¿a qué equivale? Eso es para dos aceros, ¿cierto? O sea, que los dos van a estar hechos de aceros. Entonces, cuando yo escojo este C, yo no puedo llegar al final y decir, yo escogí, por ejemplo, una fundición, ¿sí? No es compatible con el método de cálculo que utilicé, ¿cierto? Eso no lo puedo hacer, ¿de acuerdo? No voy a escoger un bronce, tampoco lo puedo hacer. ¿Listo? Bueno, otra cosa, este valor que está acá, ¿qué me implica? Recuerden, este C viene de acá, ¿cierto? Depende de, acá, ángulo de presión de 20 grados, ¿sabes? 0.11E. Ese E que es el error introducido por el corte de fabricación. Entonces, cuando yo estoy fijando un C, automáticamente estoy fijando un error, ¿cierto? Ese error acá, ese valor de C está calculado para este valor de E. Entonces, también automáticamente fijé la forma como voy a cortar esos engranajes. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces voy a colocar aquí CE, simplemente porque vale 1660, ¿cierto? Y voy a colocar aquí una nota. CE para aceros con, eso es tallado, ¿cómo le llamamos acá? Perdón. Eso es tallado esmeradamente, ¿cierto? Ese tipo de error acá. Opa. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, entienden esa decisión. ¿Qué implica? No es simplemente escoger uno. Tengo esa decisión, tiene una consecuencia, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, escoger un tallado comercial, ¿cierto? Acá el E va a valer el doble. Entonces, ese C tendrá que multiplicarlo por 2. ¿De acuerdo? Si escogí un tallado de precisión, ese C lo dividiría en 2. ¿De acuerdo? Yo acá escogí acá, y entonces este de 1660 es consecuente con ese tipo de tallado. ¿De acuerdo? Es tallado esmerado. ¿Y eso es de la tabla cuál? AT25. ¿Listo? Para referenciar. ¿De acuerdo? Y déjame acá, entonces acá ir editando acá, esto es CE. Así me lo deja cambiar. Listo, señor. Listo. Bueno. Aquí tengo una ecuación que todavía está implícita, ¿cierto? Todo está acá en términos de PD. Bueno, esa ecuación, llamémosla acá ecuación 1. ¿Sí? Bueno, tengo acá, ya calculé la fuerza dinámica que actúa sobre el diente, ¿de acuerdo? Ahora vámonos a calcular la fuerza por desgaste, ¿cierto? La fuerza por desgaste viene dada por qué. Esa sí está editada acá, ahorremos la editada. Así estaba, véala. No sabía que estaba editada ya. Acá me toca cambiar phi, ¿cierto? Abre.
es este phi, ¿cierto? Listo. Ahí ya tengo la fuerza. La fuerza por desgaste. Todo, pero bien, todo me queda en términos de B, y todo está en términos de el paso diametral. ¿De acuerdo? Bueno. Acá igual nos queda calcular, por ejemplo, cuánto vale KG, ¿cierto? Y cuánto vale Q. Entonces definámoslos acá antes. ¿Cómo calculo Q? Q es el siguiente. Q lo calculo con número de dientes equivalente. ¿Sí? Bueno, más fácil. Puedo hacerlo con esta, ¿cierto? Decir que Q vale 2 por la relación de reducción, MW la llamé, sobre MW más 1. ¿Sí? Esa es una forma, si yo reemplazo, recuerda que eso viene dado viene dado con la relación con la relación de reducción entre diámetros y número de dientes. Si yo reemplazo la relación de reducción ahí, llego también a esa ecuación, ¿cierto? Recuérdame cuánto vale Q. 1,47, sí, listo, tengo ese valor también. El K sub G, ¿cierto? ¿Cómo saco el K sub G? Entonces miremos. Me dicen que tengo una dureza Brinell máxima de 250 Brinell, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, la suma de los dos debe ser al menos de la suma de dureza Brinell tiene que ser igual que a 250 más 250, eso me da 500, ¿cierto? Entonces, con 500 me voy a la tabla, ¿esa qué tabla es? Esta, ¿cierto? La AT26. En AT26, ¿y qué voy a obtener? Voy a buscar con, miremos, con ángulo de Profe, presión. Dime, ¿por qué unidades inglesas. 250 más 250? ¿No era 250 entre los dos? No, 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 no. Utilicé dientes endurecidos con un máximo de 250 Brinell. Uy, eso es BHN, no HN. ¿Sí? No, 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 eso es para cada diente. Que tú, la suma de los dos, en esa tabla, en esa tabla acá, entras con la suma. ¿Sí? Cada diente está especificado a 250. Miremos acá. ¿Cuánto es 250 más o menos? Aquí no me da. Acá no puedo rayar tan fácil. Exactamente. ¿Sí? Tengo son aproximadamente 120 PSI, 120 KSI. ¿Sí? Y tendría entonces acá con, perdón, 250, ¿cierto? O sea, aproximadamente unos 900 megapascales, ¿cierto? Aproximadamente. Bueno, eso para que tengan en cuenta, ¿no? Bueno, entonces miremos acá, ¿cierto? Lo más fácil aquí con esto. Bueno. Busquemos acá. Suma de 500 déjese mover. Listo, tengo por acá, ¿cierto? Entonces miremos, esa la tengo la línea para suma de 500. Acá mire que acá estoy trabajando con, estoy también asumiendo que voy a trabajar con vida infinita, trabajando a más de 10 en la serie de ciclos. ¿Sí? Entonces, tengo acá ángulo de presión 20 grados. 20 grados, ¿cierto? ¿Qué unidades estoy trabajando? Unidades inglesas, entonces estoy acá, ¿cierto? Entonces va a ser este, ¿cierto? 131. ¿De acuerdo? Perdón, acá.
Entonces de aquí tengo que K sub G porque no está definida, aquí me la tomó. A ver si me da problema. Abajo no estaba definido y me lo estoy tomando. K sub G vale 131, ¿fue cierto? Sí. Listo. ¿De acuerdo? Bueno. De nuevo, aquí todos en términos de espacio diametral todavía. Guardemos. A esta ecuación la voy a llamar aquí ecuación 2, ¿cierto? Y aquí es cuando vamos a ver si se me ocurre una forma porque ya tengo, o sea, acá tengo que utilizar un criterio, ¿cierto? ¿Qué criterio voy a utilizar acá? Ya tengo una fuerza dinámica que actúa y una fuerza por desgaste que es la que soporta, ¿cierto? ¿Qué criterio uso yo de comparación? La que actúa debe ser menor a la que soporta. Exactamente, ¿cierto? Usando como criterio que FW sea mayor que FD, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comparo? O sea, en otras palabras, decir que la ecuación 2 sea mayor que la ecuación 1, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a ver si cómo hacemos esto. Acá es que se me olvidó cómo fue la tablita. Digo que lo tengo solucionado a mano, pero acá tengo que pasar valores a PD, ¿cierto? Entonces vamos a ver si nos sale aquí esto. Como ya que tengo aquí todo definido. Ah, no. Para solucionar el par de ecuaciones. Acá podría graficar. No, vamos a ver si me sale esta gráfica. Acá una gráfica. A ver, esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Acá voy a tener, pero acá tengo que tener en cuenta lo siguiente. Acá voy a graficar FD, ¿cierto? Y tengo que empezar a darle valores a PD, ¿cierto? Entonces acá le voy a dar valores a PD, pero el problema de PD es que tengo que darle valores de PD normalizados, ¿cierto? Yo no puedo escoger valores de PD arbitrarios, ¿cierto? Entonces miremos acá. Yo tengo que escoger valores de paso diametral normalizados, ¿cierto? Entonces miremos acá, tengo 3, de 2, 2, 5, 3, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces comencemos acá desde 2 hasta 10, por ejemplo. Vemos acá valores límite de 2 y acá un límite de 10. ¿Y por qué no me grafica? ¿Por qué no me grafica? PD igual a que me varíe de 2 hasta 10 cada uno. Ah, no, es punto y coma, perdón. Perdón un momento.
Ok, ¿cómo resolvemos esto acá? Acá, bueno, acá lo que puedo hacer es empezar a darle valores a esto, ¿cierto? Acá el problema es de herramienta, no de... Fue más la flecha, no el indio, como dice el dicho. ¿Por qué no me define? ¿Por qué no me deja tomar acá valores? Acá estoy diciendo que va de 2 hasta 10 y que me lo valide en... Bueno, hagámoslo así entonces, a ver. PD igual a 2, ¿cierto? ¿Por qué no me da coseno de phi? ¿Esto es diferente? Voy a poner paréntesis. CE también. ¿Listo? Ese quería hacer toda la evaluación completa, pero no sé por qué no me sale. Esta herramientica es buena, pero ¿qué? Pero a veces es caprichosa. Y ahora se me trabó. Bueno, entienden acá que, o sea, acá hay que iterar, ¿cierto? Y Profe, ahora, digamos, y cuando ay, usted, ¿qué se cuando salió? usted No, itera, se salió. Menos mal que había guardado. Dime. cuando usted itera, ¿cuál es el valor que sabe que debe coger? Seleccionarlo. No, yo acá comienzo con un valor, o sea, yo lo que sea, yo acá no tengo idea. Yo aquí tengo que cumplir, por ejemplo, acá puedo poner lo que me dé que el valor para que se me cumpla esto, perdón, para que se me cumpla esto que está acá, ¿sí? Este criterio puede ser que sea, por ejemplo, con un valor de 4.37, ¿cierto? Yo no puedo escoger 4.37, ahí tendría que saltarme, mirar si con 4 se me cumple o con 6 se me cumple, ¿sí? Porque luego eso no he seleccionado. ¿Cuál es el punto inicial? Buen punto, eso, no sé, pues acá depende de la herramienta que estés utilizando, vas a tener que buscar uno que esté cercano o no. Hay técnicas, ¿cierto? Tú, por ejemplo, puedes usar la derivada, ¿sí? Calculas acá, la derivada no, el incremento. Una derivada. Esta es la variable que estás iterando, ¿cierto? Y esa es la respuesta. Entonces acá te vienes y le das a este x un valor y calculas acá, ¿cierto? Tienes un punto acá. Luego lo cambias, lo mueves hacia la derecha. Vienes acá y pones si te aumenta. Si te aumenta, si te aumenta, ese es x1, ¿cierto? Ese es x2. Si vuelves a aumentar ese x2, ¿dónde crees que hacia x3, perdón? O sea, es más a la derecha. ¿Dónde crees que vas a dar la respuesta? Probablemente por acá, ¿cierto? Entonces yo acá veo ese incremento. Si ese incremento es positivo, ese delta de respuesta es mayor que 0, entonces x3 debe ser menor que x1, ¿sí? Acá probablemente yo acá elegiría, porque acá tengo que buscar algo que llegue hasta por acá, ¿cierto? ¿Sí? En este caso mi respuesta acá sería f d menos fw, ¿cierto? Buscando que esa sea 0. Es lo que estoy buscando acá, ¿sí? ¿Sí te respondo la pregunta? Sí, señor. Listo. Bueno. Pero ¿por qué no me grafica? Bueno, entonces quitemos esta gráfica que no lo que está haciendo acá es, perdón, lo que está haciendo acá es estorbo y consigue una cantidad de recursos afuera. Chao. Bueno, entonces hagamos esto. Vamos acá a lo balurdo. FW menos FD. ¿Cierto? Acá voy a tener problema porque
necesito cambiar B. Ah, espérate, a ver si puedo colocar B aquí arriba. No me va a dejar. Acá tiene que estar por proximidad. Para B igual a 2 no me sirve, ¿cierto? Porque acá tengo que esa resta tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces miremos, con 2 no me sirve. Miremos ahora entonces con el siguiente, ¿es cuál? Uno normalizado, ¿es cuál? 225, ¿cierto? Probablemente no tampoco sea. O sea, acá queríamos usar acá la tendencia, pero no entiendo por qué no me la da. ¿Aumentó o subió? Hagamos acá la tablita. Entonces, tengo aquí PD y aquí FW menos FD, ¿cierto? Para 2, ¿cuánto fue? Para 2 tengo 27,38, ¿cierto? Cambio con un 0. 27,38, 0. ¿Listo? Ahora acá para 2,25. Esto es aquí cansón. Para 2,25 tengo, va bajando, ¿cierto? 20,240. Ahora acabamos de nuevo aquí para, que el siguiente era que 2,5, ¿cierto? El siguiente paso diametral estándar. Menos, no, 15,300, ¿cierto? Ahí veo que va subiendo. Veo que la diferencia va bajando, perdón. Miremos qué paso diametral hay. Estándar. 3, 4, 6, ¿cierto? Vamos ahorita para acá para evitarnos evitarnos el cambio de ventanas que confunde bastante, ¿cierto? 3. $9,157. Saltemos, hagámosle 4 ahora. $3,591. Luego sigue 6, ¿cierto? $291. Y ahí va. Ya tiene que ser con 8, ¿cierto? La semana que hubiera un 7 probablemente. Acá no puedo llegar a 7, ¿cierto? Listo, ahí está. Entonces, acá, ¿cuál escogería? De acuerdo a ese criterio, obtengo que mi paso diametral es de 8, ¿cierto? Esto es por desgaste. ¿De acuerdo? Pues lástima que acá quería coger y graficar, pero no me da. No sé por qué no. Me quedó grande esa graficada ahí. Está bien, campeón. No hay problema. Como dice Nardo. ¿Listo? Pues entonces, acá ya lo tengo por. Voy a guardar esto acá ¿para qué? Para que no se me cierre. Bueno, apurémosle. ¿Qué le iba a decir? Entonces, ahora miremos ahora por resistencia, ¿cierto? Por resistencia, ¿qué voy a tener? Por resistencia necesito que tengo... ¿Está abierto o no se cerró? Se cerró. Así quedó abierto. Por resistencia PS, PSE. ¿Listo? Entonces miremos. Ya tengo... Voy a calcular ZE, ¿cierto?
para calcular factor de Lewis. Hombre, ZE, acá está. Coseno de phi, como chiste. Ah, perdón, ZEP es. ¿Por qué no me da? 23 dientes, ¿listo? Entonces con 23 me voy a la tabla. Acá y calcular el factor de Lewis, ¿cierto? Miremos, con 23 dientes. Estoy por acá. ¿Listo? Tengo ángulo de presión 20 grados. ¿Cuál es carga en la punta, cierto? 0,33. ¿Sí? Estamos, ¿cierto? Háblenme, por favor, háblenme. Entonces aquí tengo que Y, ¿vale? Punto 3333. 3. Listo, para no inventar cosas. Uy. Mira, acá iba amarrando. Punto. Listo. Ok. SN. ¿Cómo saco el SN? Por la dureza. Con la dureza, ¿cierto? Tengo entonces ¿qué tendría? SNP, ya tengo acá editada también. Ahorremos la pereza. SN. Bueno, ahí está. SN del piñón será igual a ¿cuánto? 250 por 250 sobre 1000, ¿cierto? Ahí eso me va a dar en KSI, ¿cierto? Entonces, esa fuerza acá me va a dar, no porque yo la fuerza la necesito la tengo en libras, ¿cierto? Entonces, no la puedo obtener en kilolibras. Entonces, la necesito multiplicar por dividir en 4. ¿Sí? Tengo a este YP. Acá lo tengo con el piñón. Paso diametral normal. Bueno, paso diametral normal es ¿cuánto? Acá estos pasos diametral normales. Acá paso diametral normal es PD sobre coseno de phi o por coseno de phi. Se me escapa acá. Se me escapa. Acá, sobre coseno de phi, sí señor. ¿Listo? Entonces acá tengo que multiplicarlo por coseno de phi. Esto es paso diametral. Y acá arriba por coseno de phi. ¿Listo? Y me falta el caso F. Perdón, ya tiene el caso F. Acá me dan alguna indicación para el caso F. No, ¿cierto? No veo. No veo. ¿Listo? Acá tengo, de acuerdo a esto, miremos, revisemos. SN del piñón, ya lo tengo. ¿Cuánto nos da eso ahí? SN del piñón. 62.5. Ok. Eso está, pero no está en KSI. Entonces sí lo necesito por 1000, porque yo necesito en libras. Ok. 62.500 PSI, listo. Y el piñón, coseno de phi, caso de phi, paso diametral. ¿Listo? ¿Cuánto nos da FS? Y bueno, esa FS, ¿cómo tiene que dar? ¿Ah? Señores.
También mayor que FD, ¿no? FD, ¿cierto? Tengo que nos da de 7.700. ¿Cuánto nos dio FD? No sabemos, ¿no? O sí sabemos. 3.400, está bien. ¿Cuánto nos da FW? Profe, Uy, acá tenemos un problema. ¿Sí? Dime. profe, yo no entendí por qué, o sea, por qué el FW menos el FD. Usted dice que es menos 561 si lo hizo iterando y eso, pero ¿por qué fue que eligió ese valor? Porque para que... Tacho, rayemos acá. No, acá, ¿dónde está? Acá al final que esté rayando, ¿cierto? Porque yo necesito lo siguiente. ¿Cuál es el criterio? Mi criterio es que FW, la fuerza que resiste, sea mayor que la fuerza que actúa, ¿cierto? O que FS sea mayor que FD, ¿cierto? Entonces yo cojo y las igualo, ¿cierto? Digo FS igual a FD, ¿cierto? Como esta fuerza está en términos del paso, es una ecuación implícita, las dos ecuaciones están en términos del paso diametral, ¿sí? O sea, Fs, perdón, Fs es función del paso diametral, ¿cierto? Y Fd es función del paso diametral, ¿cierto? Son ecuaciones implícitas, entonces las resto y tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Bueno, allá le hice con FW, perdón, para no confundirnos, ¿cierto? Revisemos, ¿sí? Revisemos. Acá haciendo que si FW, si esto es mayor que 0, ¿qué significa? Si esto, revisemos, uy, espérate, me confundo, ahora me entró una duda. Si esa diferencia es mayor que 0, ¿qué significa? Que FW es mayor, profe. Que FW es mayor, ¿cierto? Si FW, pero si la diferencia es menor que 0, significa que FD es mayor que 0, ¿cierto? Entonces acá nos equivocamos. El paso diametral acá debe ser de 6, no de 8. Tendría que ser 6 entonces. Sí, señor. Sí, pues lo que pasa cuando uno hace las cosas a la ligera. Entonces recalculemos acá. De lo bacano acá que todo está es simplemente cambiar el numerito, ¿cierto? Eso que nos facilita el cálculo. Miremos. Listo. Esta es la fuerza que actúa. Listo. Ahí estamos bien, ahora sí. Sí, ahora sí, sí es congruente. Tengo esta que es la fuerza que actúa. Tengo una fuerza de 4.754 libras. Y me soporta por desgaste 5.045 y por flexión me soporta 13.800. ¿Sí? Entonces estoy bien, ¿cierto? ¿Estamos? Voy a colocar acá la nota. Profe, Dime. Pues yo entiendo que digamos lo de las diferencias ahorita, pero lo que no entendí es por qué, digamos, no puede ser otro paso diametral como el que da 3.900, o sea, ¿por qué no puede ser 4 o por qué no puede ser 3? Hagámoslo. Hagámoslo acá y miremos qué sucede con las fuerzas.
PD igual 4, ¿cierto? Por eso quería mirarlo acá con la graficado pero me quiero ver en la graficada. Listo. ¿Qué sucede acá? ¿Cuánto vale la fuerza por desgaste? Tengo 7.700, ¿sí? Y FW vale 11.300, ¿sí? No hay problema, ¿cierto? Pero ¿y yo qué estoy induciendo? ¿Que aumenten las fuerzas? Exactamente. Que las fuerzas aumenten. Que las fuerzas aumenten. O sea, yo voy a colocar, o sea, como la potencia está fija, porque recuerden que la potencia es fuerza por velocidad, ¿cierto? Como la potencia está fija, ¿cierto? Y la velocidad también está fija. No, perdón. La velocidad no está fija porque la velocidad depende del paso diametral. Sí, como la potencia está fija, yo necesito minimizar la fuerza, ¿cierto? O sea, porque si yo minimizo fuerza, yo voy a tener una transmisión menos robusta. Si voy a transmitir mucha más fuerza, pero si voy a transmitir la misma potencia, puedo variar o la fuerza o el diámetro, ¿cierto? Porque esta velocidad, la velocidad ¿de qué depende? Del diámetro, bueno, y en este caso el paso diametral, ¿cierto? Y la velocidad de giro que también es fija. ¿Sí? Ya está fijada. También está fijada. ¿Sí? Entonces, tú puedes empezar a jugar con las dos. Si yo tengo un valor de fuerza mayor, ¿qué voy a tener? Voy a tener mayores cargas sobre los dientes, voy a tener mayores fuerzas sobre los ejes, ¿cierto? Y pues eso me va a representar una transmisión más robusta. ¿Entendido? ¿Sí ves la diferencia? Entonces yo quiero tratar de minimizar esta fuerza transmitida, ¿cierto? Sin necesidad pero cumpliendo mi criterio de diseño, Ya, profesor. ¿sí? Ya Entonces, sería con este ese era de módulo, 6. digo, ese paso diametral de este, el óptimo. Upa. Sí, listo, eso puedes decir de eso, sí. Bueno, aquí nos falta hacer una cosa. Acá nos falta seleccionar el material, ¿cierto? Porque mire, me están diciendo, desde mí el paso yo tengo espesor, material de aramelo térmico. ¿Listo? Entonces vámonos a ver. Entonces, cuando hicimos esto, ¿cierto? Cuando seleccionamos este C, que acá le llamé, se sube ¿por qué? Por nomenclatura simplemente, ¿sí? Escogí aceros, ¿cierto? Un acero, ¿cierto? Y con una dureza mínima de 250 Brinell y con un SN de 62.500 PSI, ¿cierto? Entonces tengo que buscar un material que me dé cuánto, ¿sí? Entonces miremos acá. ¿Recuerdan ustedes cómo relaciono la resistencia de la fatiga, que la tengo acá, con la resistencia última? Váyanse cuando vimos fatiga. Ahí yo qué decía. Ahí yo puedo decir que el esfuerzo último sea igual a, bueno, el esfuerzo a fatiga es aproximadamente la mitad del esfuerzo, perdón, la mitad del esfuerzo por fatiga, ¿cierto? Esto. Decir esto, que, decir que el SN es el SU sobre 2 aproximadamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya tengo este. Y yo voy a seleccionar materiales con base en el esfuerzo último, ¿cierto? Entonces,
eso me va a dar ¿cuánto? 125.000, esos son PSI, ¿cierto? Entonces acá me debo ir a buscar un material, un acero. Entonces acá debo buscar un acero que tenga 125 KSI de esfuerzo último, ¿cierto? Debo. Entonces vámonos acá. Acá tengo, voy a abrir de nuevo acá el Eurofires, que es el que tengo de referencia, y empezar a buscar materiales, ¿cierto? Materiales ferrosos no, yo escogí un acero, entonces buscar un acero. Esos son fundiciones, plásticos, inoxidables tampoco. Me echan, si seleccionan inoxidable. Esos son fundiciones no ferrosas. Champi, ¿dónde están? Más acá abajo, entonces. Creo que esa es la... Ferrosos, fundiciones. Creo que está después de esta. Más materiales ferrosos forjados. Aquí están. Acero, ¿cierto? Te busquemos. ¿Estoy buscando cuánto? 125 KSI, ¿cierto? Entonces me tengo que venir por acá. Máxima resistencia, tengo que venirme por esta columna. ¿Listo? Está en KSI. 105, 140, por ejemplo. Uy, yo no conozco ese acero. Acero con alboro. Pero ese B45 no lo conozco. No lo conozco no porque no entiendo que sea malo, sino que no sabría dónde conseguirlo en ese momento. En cuestión de problema de compras. Busquemos algo que sea por acá, por ejemplo. Este podría ser un 3250. Es un acero níquel con 50% de carbono. ¿Sí? Eso, para que tenga acá, tendría que templarlo en aceite a 1000 grados. ¿Sí? Busquemos de pronto uno más 4130. Nada. Upa, está complicado esto, ¿no? 9255, tengo 135. 9850. A ver qué más hay acá. También tengo que encontrar también el tamaño, ¿cierto? Vimos qué tamaño necesito. Diámetro primitivo es de 3.5 pulgadas y diámetro primitivo de la rueda sería diámetro primitivo por ¿cuánto? ¿Cuánto fue? MW, ¿cierto? 9.6 pulgadas, ¿cierto? ¿Y de cuánto es el espesor? 7 pulgadas, chample. No, perdón. ¿Ves 7 pulgadas? ¿Ves? Está grande. Ya, vamos a bailar la Uy, acá me murga. equivoqué. No, está bien, sí. Pues empecemos a mirar. ¿Cómo construyó esto, cierto? Este, por ejemplo, un 1045. ¿Podría ser? 130. Pero eso está en barra de media nomás. $10.50. Este 10.50 podría ser. Está cercano, ¿cierto? Complicado esto. Esto está complicado. Por el tamaño y por el valor de resistencia.
Porque tener la resistencia no me garantiza que esté disponible en el material, ¿cierto? Por ahora, ¿cierto? Solamente por resistencia, escojamos uno, ¿cierto? Y colocamos esa nota, 4063. Ejes, barras, este me suena, 135, mírenlo. Pero eso es sujeto a verificación. Les voy a colocar la nota. Mírenlo acá, ¿sí? Tengo un 4063 templado en aceite a 1000 grados Fahrenheit, ¿cierto? Me entrega 135 KSI de esfuerzo último. ¿Listo? ¿Cuál fue? 4063. Templado en aceite a 1000 grados Fahrenheit. 1000. ¿Cierto? Pero esto... Hombre. Este acero está sujeto a verificación por disponibilidad y tamaño. ¿Sí? Disponibilidad en cuanto a que sea asequible y que el tamaño es que se consiga el tamaño que se necesita, ¿cierto? Bueno, listo, muchachos, preguntas. Profe, ¿usted nos enviará un correo con las indicaciones del parcial o algo? Sí, yo lo monto en la plataforma. Lo monto en la plataforma igual y lo envían, digitan respuestas y envían la evidencia final. Igual que la vez pasada. ¿Les parece? Bueno, señores y demás. Yo también. Nos dejemos ahí y entonces nos vemos el lunes. Suerte y